Lleva más de 15 años de experiencia realizando la arquitectura y diseño de sistemas tecnológicos como Fácil, que es un sistema de información para laboratorios, JBLX y Condor Suite. Dentro de su experiencia también encontramos que ha dirigido implementaciones en proyectos como el Hospital de la Policía, la Clínica de Chayo, la Fundación Cardio Infantil y pues entre otros, digamos que les contamos un poco de los más conocidos. Desde el 2012 participa en el desarrollo de proyectos sociales a través del Banco Mundial en África, en países como Ruanda, y es egresado de la Universidad Nacional. Se graduó en el 2019 en todo lo que es temas de transformación digital. Juan Carlos es experto en temas de transformación digital. Entonces, el día de hoy les presento al señor Juan Carlos Devia. Juan. Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bueno que podamos haber sacado este espacio. Les cuento que el objetivo del día de hoy es que ustedes puedan aprender a gestionar y asegurar los soportes contables para la DIAN. Creo que a muchos, si a alguno no le ha pasado, por favor, levántenos la mano, o sea, que le lleguen todas las facturas electrónicas al correo. O sea, hoy en día el tema ha sido complicado. Los software contables, aunque han ido avanzando, porque la DIAN pues, ha venido con una serie de normatividad y ha sido muy exigente, cada vez es más exigente, pero de todas maneras hay momentos en los que los software no llegan, no envían los correos, o ya sea la persona que lo hace en el proveedor, bueno, diferentes cosas. Entonces, ese tipo de cosas, pues, a todos nos está impactando, y más a los que estamos en el área de contabilidad, porque, pues, definitivamente nos pone más trabajo. Y bueno, también ahí hago la cuñita con el POS electrónico, que es que de la resolución 165 de diciembre del año pasado, ha dado unos plazos para que las empresas que son, o sea, hemos dicho, todos los que no facturan electrónicamente, al final deben ir a POS electrónico. Eso pues a todos nos ha puesto, pues nos ha cambiado la dinámica. Entonces el objetivo de hoy es poder ver cómo podemos afrontar esas dinámicas. Dentro de los problemas que nos hemos encontrado con esto, y razón por la cual hemos llegado a este webinar y algunas de las cosas que estamos haciendo, es primero, o sea, esto se originó porque las facturas no nos llegaban a nosotros al correo. Entonces empezamos a buscar una solución para poder hacer esa conciliación de forma rápida, ¿sí? Sin tener que invertir tanto tiempo y sin que eso nos atrasara nuestros cierres contables. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, que a veces hay bandejas que se llenan, ¿sí? Hay bandejas que se inhabilitan, dependemos mucho del tema del correo electrónico, ¿sí? Entonces, esos son factores y variables que pueden hacer que, por ejemplo, no lleguen las facturas. Tenemos un cliente que, por ejemplo, el mes pasado, mes de junio, estuvo deshabilitado una semana, estuvo sin correo una semana, y pues todas las facturas que le llegaron, pues tocó, pues que ellos validaran, ¿sí? Y pues estábamos con el proceso de Condor Suite, así que pudimos ayudarles para poder descargarlas. Parte de lo que les vamos a mostrar hoy en día. También hay un tema que es frecuente, y es encontrar la información, o sea, sobre todo rápidamente. Entonces, hoy en día estamos en un mundo donde hay mucha información digital, correos por acá, archivos en el computador, hay algo en el Drive, en las nubes, pero a veces cuando necesitamos acceder a algo no es tan fácil. Sí, entonces si no lo pusieron donde correspondía, si no le dejaron el nombre, si no me lo pusieron en la carpeta, a veces sí, o donde era, es complicado encontrar. Vamos a mirar también algo de cómo podemos solventarlo. Y uno de los puntos que a mí me encanta, y que por lo menos para nosotros como organización es fundamental, y es poder tener certeza en el proceso de información. Es decir, poder garantizar que la información que yo estoy trabajando, que estoy ingresando en mi sistema contable, corresponde, está debidamente registrada en la DIAN, ¿sí? Que al final, por ejemplo, mi sistema y lo que me arroja la DIAN van a coincidir. Entonces, ese tipo de cosas hoy en día nos está poniendo un trabajo adicional, un trabajo de conciliación, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque como ahora todo es electrónico, sí, bueno, la facturación es electrónica, entonces la DIAN por lo menos ya sabe cuánto nosotros facturamos, cuánto IVA generamos, pues
obviamente también con las facturas que nos generan, cuánto IVA nos generaban a nosotros. Entonces yo no sé si algunos de ustedes les haya llegado, pero a muchas empresas a comienzo de año, más o menos para en febrero, nos llegó un estimado de lo que debía ser la renta en este año, porque ya habían hay una serie y declaraciones de IVA y cosas de ese estilo. Entonces, toda esa información, pues, hoy en día la DIAN la está utilizando y si no le concuerda algo, ahí es donde empiezan a ver las dificultades. Otro punto y otro problema frecuente son esos reprocesos en la revisión. Tengo una persona que me contaba un día que en el equipo de contabilidad eran 3 personas como en la área, bueno, en el grupo y con esa empresa que ellos estaban trabajando. Y ahí tenían que revisar continuamente los correos y él era encargado de una parte y entonces a veces los correos se los leía a otra persona y entonces tenía que volver a revisar. O sea, era la revisión de la revisión de la revisadera. Entonces, ese tipo de cosas nos están hoy en día desgastando mucho, ¿sí? Y si antes a veces en el área salíamos tarde, a veces, aunque es curioso, pero, o sea, de temas de electrónicos, y a veces estamos terminando mucho más tarde en nuestros cierres. Otro tema importante es la información que no se tiene en el tiempo. Entonces, eh, yo hablo en contabilidad porque yo me enfoqué en el área de contabilidad hace algunos años cuando me di cuenta que desde las empresas, o sea, una de las partes más importantes es el área de contabilidad, que a veces la tenemos subvalorada y es importante poder entender cómo fluye todo. Entonces, hoy en día, pues yo estoy muy de la mano, muy metido ahí, y entonces a veces cuando uno se da cuenta que la información no llega a tiempo, y eso nos retrasa los procesos de presentación de impuestos, de presentación de, sí, bueno, de ciertas cosas, eso al final nos genera también reprocesos, ¿sí? Que se traducen en tiempo, o sea, todo es tiempo. Otro problema es la información que no se tiene en el tiempo adecuado para la causación. Relacionado con lo anterior, que esto es pues muy de la mano, sobre todo con el tema de impuestos. ¿Sí? El POS electrónico, aquí hay algunas personas con empresas con las que tenemos contacto que ya han empezado a recibir los POS electrónicos, están empezando a ver y a dimensionar todo lo que esto conlleva porque ahora una panadería puede generar un post electrónico, una ferretería, ¿sí? Hay algunas que hoy en día ya lo están haciendo, ¿sí? Y hay plazos hasta noviembre de este año para hacerlo. Seguramente, pues habrán también algunas que no, habrán plazos, ¿sí? Pero la realidad es que a mediano, corto plazo, el post electrónico va a ser una realidad para todos. Entonces, todo esto que llega, ya no es suficiente el papelito, o sea, no es suficiente con que lleguen con el papelito de la panadería, o sea, por ejemplo, los peajes van a ser electrónicos. O sea, ya no va a ser suficiente eso, sino que eso lo tenemos que validar que esté en la DIAN. Entonces va a tocar coger el papelito, recibirlo, entrar, validar en la DIAN que efectivamente está para poder hacer, por ejemplo, un reembolso. Entonces, ese tipo de cosas, sin duda, o sea, están generando un desgaste, o sea, muy grande para las organizaciones. Pero pues la buena noticia es que obviamente las herramientas tecnológicas tienen que servirnos para poder hacer eso, que es parte de lo que les vamos a presentar hoy. No se tienen estadísticas rápidamente. Hay clientes que, aunque los software contables sacan información de diferentes cosas, hay a veces no tienen ciertos datos. Entonces, que lo sacan en Excel, lo sacan manuales, pero tienen que transcribir información. Al final eso también es tiempo. Y por último, que no es fácil revisar los productos y valores de una factura anterior. O sea, eso lo vivimos, o sea, cuando hace un tiempo, nosotros acá dentro de la organización necesitamos encontrar un artículo que se compró, sabíamos el proveedor, pero no sabíamos ni recordamos era cuándo, ¿sí? Entonces, decíamos, acá entramos y en cuestión de minutos buscamos las facturas y encontramos el producto. Hablamos esto también con un cliente y decía, esto es complicado, porque muchas veces hoy en día toca ir a los libros contables, ¿sí? O bueno, en las empresas donde hoy en día hay información digital, está escaneada, está en algún drive, ¿sí? Pues bueno, podemos ir a buscarla allá, pero tenemos que seguramente saber cómo es la estructura para poder encontrar los datos.
Entonces, parte de todo eso es donde nosotros nos movemos y en lo cual estamos buscando poder transmitirle eso mismo que nos ha funcionado a nosotros y que ha funcionado a algunos de nuestros clientes, ¿sí? A pues muchas más empresas. Ahora bien, pues les cuento que es Condor Suite, ¿sí? Bueno, les recuerdo que las preguntas las está recibiendo Andrés en el chat. Si tienen alguna duda pueden irlas poniendo, pero las vamos a mirar al final, ¿vale? Para poder, pues, digamos que tener continuidad en la presentación. ¿Qué es Condor Suite? Entonces, miren, pues nosotros somos de Condor Suite, y esta es una plataforma de gestión documental. Nosotros no somos un software contable, nosotros somos complementarios al software contable. Y como estamos viendo acá, el conciliador que les vamos bueno, que les estamos ofreciendo y que les podemos entregar de forma gratuita, ¿sí? Y yo insisto, o sea, sí, trato de ser siempre muy transparente cuando hablo de esto. O sea, esto lo estamos haciendo de forma gratuita, estamos entregando un usuario de forma gratuita con una capacidad de almacenamiento de 1 GB para que las empresas puedan empezar a meterse, ¿sí? Sin tanto riesgo en este tipo de aplicaciones, para que empiecen a conocer, para que vean cómo funciona, para que vean los beneficios. Obviamente, dentro de Condor Suite tenemos más aplicaciones, que son las que esperamos más adelante, pues a ustedes les puedan interesar, ¿sí? Y sobre ello podamos, pues obviamente hacer un modelo de negocios alrededor de ello. Pero entonces, eso es Condor Suite. Es una herramienta que permite hacer gestión documental, que permite organizar información, que permite gestionar documentos y automatizar algunos procesos con la información de los documentos, ¿vale? Entonces, bien, y el conciliador. Entonces, el conciliador de documentos electrónicos con la DIAN, como les decía, nació de una necesidad de nosotros, una necesidad de cuando empezamos hace algún tiempo a tener que llamar a los proveedores, a buscar las facturas, a empezar en algunos casos a hacer como Exceles manuales para llegar y decir, esta sí me llegó, esta sí me llegó, esta no, ¿sí? Y que todo eso al final nos generó más trabajo. Como estamos en el área digital, empezamos a usar, busquemos una solución y de ahí nació el conciliador. Cuando los compartimos con algunas de nuestros clientes, entonces, pues también les interesó. De ahí, pues que se volvió hoy en día un producto, ¿sí? Que es el que estamos ofertando, que estamos dando de forma gratuita, un usuario gratuito con una capacidad de 1 GB de almacenamiento, ¿sí? Y lo que hace este sistema es que tiene un robot integrado. Entonces, hoy en día que está tan de moda el tema de los robots, ¿sí? Entonces, estos botsitos, ¿qué deben hacer? Pues deben ayudarnos en nuestro trabajo. Deben hacer tareas que son repetitivas, ¿sí? Y que nos desgastan. Tienen que ser tareas sencillas, porque si no los robots, pues, se enredan. O sea, para las tareas complejas, pues, estamos los humanos. Aunque bueno, hay cosas, algunos me dirán, uy, hoy en día con IA hay un montón de cosas, claro que sí, pero la mayoría de robots que funcionan hoy en día en el mercado son robots que generan cosas muy puntuales, muy repetitivas. Entonces aquí en este caso nosotros contamos con un robot que se conecta al correo electrónico o a los correos electrónicos. ¿Sí? Si de pronto las facturas electrónicas llegan a varios correos electrónicos. Gracias. Entonces, ok. Ok, entonces dentro de ello, cuando él va y se conecta a los correos electrónicos, puede jalar toda la información de las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas vienen con un estándar hoy en día designado por la DIAN, vienen en un archivo zip, dentro del archivo zip viene un archivo XML y un PDF. Entonces él va, busca esos correos y saca toda esa información y la sube a Condor Suite. Cuando la sube, la organiza. Entonces la organiza dentro del sistema de archivos, la taguea por fecha, la taguea por tercero, por proveedor, ¿sí? Digamos que genera todo lo necesario para que después podamos encontrar eso rápidamente, ¿sí? Entonces esa parte es súper importante. Entonces, cuando el bot coge toda esta información, ¿sí? Por el otro lado hay una interfaz que toma la información de la DIAN, ¿sí? Cuando toma la información de la DIAN, la cruza. Y entonces aquí nos llega y nos muestra, nos dice, mire, estas facturas le hacen falta. Entonces, en cuestión de minutos, ¿sí? O a minutos se ha reducido tiempo de tareas que a veces nos puedan tomar horas, ¿sí? Y pues dependiendo del tamaño de la organización, inclusive a veces días. Entonces, para esto,
les contamos que de los beneficios más importantes del conciliador de la DIAN es, primero, asegurar los documentos que están registrados en la DIAN. O sea, de aquí, o sea, con esto que ha venido los documentos, debemos entender que ya no es suficiente tener soportes y tener papelitos de pronto en nuestros libros contables. Si esos documentos no están en la DIAN, no nos los van a aceptar en la renta. Entonces, vamos a repetirlo, o sea, si esos documentos no están en la DIAN, no nos los van a aceptar en la renta. Entonces, antes pasaban muchas cosas en la auditoría, nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar diferentes auditorías de la DIAN, y pues antes hacer auditorías era complejo, porque entraban y miraban los libros. Hoy en día ya vienen con información de la DIAN, dicen, vea, esto es, sí, muéstreme lo que no, entonces, o sea, deme evidencia de eso. Entonces, toda esa información, pues es importante que la podamos alinear. Eso, entonces, nos ha puesto más trabajo, punto. O sea, tenemos que hacer más cosas, ¿sí? Pero en herramientas como estas nos ayudan a disminuir los tiempos de revisión y de consolidación. ¿Por qué consolidación? Porque, por ejemplo, pues trabajamos con empresas donde llegan diferentes correos y entonces llega un correo a gerencia y otro correo a contabilidad y al final entonces llegaron dos facturas y a veces entonces pues toca depurar eso manualmente y si uno no está atento entonces de pronto pues las contabiliza dos veces. Entonces todo este tipo de herramientas nos depuran eso, ¿sí? Nos depuran, cogen la información de la DIAN, nos la cruzan y nos dicen, mire, esto es, punto, ¿sí? En cuestión de minutos. Y los tiempos para realizar otras actividades. Entonces yo creo que en general todos nos hemos, pues, digamos, que sabemos que hay tareas que no son difíciles. O sea, hay tareas que son sencillas, pero estas tareas, o sea, de lo mismo sencillas que son, a veces cuando uno las necesita no las tiene en el momento. Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo que hacerla y entonces la información que esperábamos tener en cierto momento a veces se alarga, ¿sí? Y cuando uno necesita algo no está. Entonces, ese tipo de cosas hacen que poder hacer eso, o sea, que no tener que invertir nosotros mismos el tiempo en hacer eso nos permite hacer las cosas que son importantes, como de pronto cada organización es particular, ¿sí? En las organizaciones, pues hay unas que tienen software que permiten automatizar unas cosas, otras, ¿sí? Pero de todas maneras muchas cosas hacemos de forma manual, ¿sí? O donde involucramos nuestro conocimiento. Entonces, esas tareas repetitivas, pues buscar automatizarlas para dedicarle nuestro tiempo a lo importante, ¿vale? Bien, entonces aquí pues les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, Marta, regálame y les voy a compartir yo la pantalla. Entonces, les voy a mostrar por acá. Bueno, recuerden, las preguntas las pueden ir dejando en el chat, ¿listo? O sea, aquí en el chat, ¿sí? Andrés va a estar recogiéndolas y desde aquí yo les voy a compartir mi pantalla. Bueno, en estos momentos veo que ya estamos conectados 91 personas, entonces pues es muy grato. Yo espero que ojalá cada uno de ustedes haga la solicitud, ¿sí? Del conciliador. Recuerden, la solicitud del conciliador es totalmente gratis. ¿Sí? O sea, es gratis. Algunos una vez me dijo, no, pero es que gratis no hay nada. Dije, claro, o sea, el conciliador es gratuito. ¿Sí? Nosotros buscamos que nos conozcan, que vean cómo funciona esto, que conozcan cómo funcionan los bots, que dejemos un poquito la prevención con esos robots. No es que nos van a quitar el trabajo, sino que nos van a ayudar, ¿sí? O sea, una de nuestras metas, ¿sí? Fue en la organización, o sea, el área de contabilidad no es el último en salir. O sea, no son los últimos en salir. O sea, salen como todos, o sea, ¿sí? Pero entonces, o sea, y en todo momento, o sea, en los cierres, ¿sí? Presentación de impuestos, porque toda la información viene llegando desde, pues, en todo el mes, ¿no? No solo al final del mes. Entonces acá, bueno, aquí ya estoy compartiendo, voy a ir por acá, entonces les presento, esta es la aplicación, esta es una aplicación web que ustedes pueden acceder desde su celular, pueden acceder desde el computador, desde una tablet, ¿sí? Desde cualquier lado pueden consultar la información. Este conciliador, bueno, esta aplicación acá inicialmente, ustedes a ampliar un poquito, hay cuatro iconos, ¿sí? El conciliador es la aplicación que estamos dando de forma gratuita,
Pero pues obviamente nuestro interés es que ojalá ustedes empiecen y vean cómo funciona esto, pues empiecen a de pronto a explorar temas, por ejemplo, de aprobación de facturas, que también es una aplicación que tenemos, temas de legalización de gastos, todo lo que tiene que ver con viáticos, ¿sí? Y ahí viene lo que les decía, si hoy me llegan con unos viáticos, con unos papelitos, pero esos papelitos, antes de yo recibir y decir, oiga, voy a pagar esto, tengo que cruzar eso con la DIAN. Entonces, este tipo de cosas me ayuda para eso. E inclusive también tenemos la posibilidad de hacer temas de causación automática. Es algo que también nos preguntan mucho y es la posibilidad de a través de una configuración densa, ¿sí? Porque claro, hay que configurar muy bien las cuentas, las retenciones, las SICAs, todo para que funcione correctamente, pero hay la posibilidad de sacar masivamente esa información para importarla al sistema contable. Esto al final, digamos que lo que busca es subsanar un poco el trabajo adicional que nos ha llegado con todo lo que es electrónico, porque ahora también tenemos que agregar los acuses de recibido, o sea, que eso también es tiempo, ¿sí? Bueno, de hecho también en eso, en estos momentos no lo tenemos, pero estamos trabajando en temas de acuses de recibido masivos, esperamos que ya para el otro año lo tengamos. Entonces, pues esto va de la manito con el conciliador. Entonces aquí el conciliador, les cuento que tiene estas opciones. Entonces, ¿qué opciones tiene? O sea, la primera es las facturas registradas en la DIAN. Entonces, esto es un histórico de los datos que yo voy teniendo de la DIAN. O sea, yo descargo y subo acá la información. Ya vamos a hacer un ejercicio de ello, de cómo funciona. Pero acá me da la posibilidad de que si yo necesito algo, lo pueda acceder rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo? Pues a través de una simple búsqueda que puedo hacer a través de o la fecha, o el NIT, o el tercero. ¿Vale? Sentí por acá alguien. ¿Sí, Marta? ¿No? Ok. Continúo por acá. Entonces, bien, ¿cómo se alimenta esto? Aquí tenemos una segunda opción que es el cargue de archivo DIAN. Entonces, este cargue de archivo DIAN, ¿sí? Corresponde a un archivo en el cual entramos a la DIAN, vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, entramos aquí a la parte de facturando electrónicamente. Este es uno de los micrositios que ha habilitado la DIAN para esto, ¿sí? De hecho, les cuento que la DIAN ha venido, o sea, habilitando ciertas cosas, no todas son conocidas. Hay personas que no conocen como todas las funcionalidades que tienen esto. Hoy les vamos a contar un poquito de eso. Entonces, aquí entramos con la cédula del representante, ¿sí? Y el NIT de la empresa. Bueno, no entramos, realmente lo que hacemos es solicitar el token, ¿sí? Este token normalmente llega al correo que está radicado en el root. Y eso ha sido uno de los problemas complejos porque ese correo normalmente, o sea, o es del abogado, o es del representante legal, o del administrador, y a veces el área de contabilidad no tiene acceso fácilmente a ese correo. Ahí les doy buenas noticias. O sea, hoy en día podemos configurar, o sea, a través de configuraciones, a través del robot, podemos hacer cosas para que esa información llegue fácilmente a contabilidad. Entonces acá, por ejemplo, vamos a mirar este es el correo que está registrado en el root. Aquí acabo de llegar un token a las 16:31, pero también nosotros tenemos otro correo, que es este de facturación, ¿sí? Donde vamos a decirle buscar, y aquí también me acabo de llegar. Entonces nosotros los tenemos sincronizados. ¿Que eso cómo se puede hacer? O sea, eso se puede hacer de forma muy sencilla, es simplemente llegar y validar cómo es la configuración de sus correos, ¿sí? Del correo y obviamente tener acceso y el permiso de representante o de la persona que administre ese correo para poder hacer esa configuración. Aquí en este caso solo enviamos, ¿sí? O solo se conecta el token de acceso DIAN. Es decir, toda la información que llega al correo del representante legal o de ese correo, sí, o sea, es privada, o sea, eso no se toca, solo se toca el token de acceso DIAN. Entonces, bueno, aquí llegamos, desde aquí vamos a ingresar, entonces aquí vamos a decirle ingrese aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces aquí entramos al micrositio de la DIAN. Entonces, este micrositio de la DIAN tiene aquí unas opciones. Aquí hay una parte de un histórico donde podemos ver los documentos enviados, los documentos recibidos y las descargas de listados, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a entrar a la descarga de listados. Entonces, en la descarga de listados entramos y aquí podemos seleccionar fechas. Entonces, aquí, por ejemplo, para el ejercicio podemos decir, oiga, vamos a descargar todo el mes de junio, ¿sí?
Estamos acá y acá tenemos la posibilidad de decir, bueno, quiero descargar o todos o los emitidos o los recibidos. En este caso, como estamos trabajando en la conciliación de las facturas que me llegan, voy a trabajar con los recibidos. Pero también les cuento que hay posibilidad de trabajo con los emitidos. Y aquí le digo exportar a Excel. Entonces él dice, hey, ¿quiere descargarlo? Sí, sí. Aquí él normalmente se toma unos segundos, a veces minutos, dependiendo el tamaño de la información, para generar. Aquí por lo menos el último me dijo que se generó el 26 en el rango en el mes de julio. Recuerden que este lo generamos en el mes de julio. Entonces vamos a ir por acá. Bueno, yo acostumbro de pronto como salir y volver a ingresar, ¿sí? A la descarga de listados. Y acá entonces ya me aparece el que acabé de solicitar. Entonces simplemente le digo descargar. Entonces aquí él me descarga esta información y yo aquí la veo en un zip, vamos a decirle extraer acá, aquí me aparece el archivo y este es el archivo que me genera la DIAN. O sea, con este archivo nosotros, ¿qué hacemos? Básicamente aquí viene todo lo que descarga uno, todo lo que recibe, entonces aquí vienen facturas electrónicas, facturas de contingencia, notas débito, documentos electrónicos se denominan, bueno, perdón, denominan no, son los que emitimos, no. Bueno, cualquier tipo de documento electrónico, pero también los application response. Entonces, normalmente a esto le hacemos un filtro y le quitamos todos los application response. Una vez le hayamos quitado esto, lo guardamos en formato CSV, ¿sí? Que es un formato estándar como intercambio de información. Al final, eso queda algo de este estilo. Entonces, el documento se ve así, ¿sí? Igualito, pero únicamente, por ejemplo, con los documentos que concierne. Entonces, cuando tenemos esto, ¿sí? Que esto nos toma un minuto, pues volvemos a ir aquí. Entonces, vamos al conciliador donde estábamos, ¿sí? Y vamos a cargar el archivo. Entonces, vamos a decirle siguiente, vamos a decirle cargar aquí el archivo. Entonces, vamos a tomar aquí la 3 y vamos a decirle siguiente. Entonces aquí el proceso lo que hace es que lee el archivo. Acá hace digamos que es importante mirar como el formato, normalmente el formato de fecha de la DIAN es día, mes, año. Entonces cuando vamos a hacer la importación, el sistema tiene la posibilidad de configurarle ese tipo de parámetros. Y le vamos a decir acá que no me va a tomar CUFES duplicados. En el caso que de pronto saquemos CUFES, digamos que saquemos archivos varias veces en el mes, entonces podemos sacar todo el mes y subirlo sin problema. El sistema llega ahí, hace el proceso. Aquí llegó y me subió los registros y me dijo, ok, mira, aquí está la importación completa. Entonces voy a decir la importación completa. Y así es como hago yo mi primera parte. ¿Listo? O sea, tomo mi información de la DIAN y la subo a Condor Suite. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora bien, mi otra parte, o sea, ha sido pues un bot que ha venido trabajando, que ha venido generando y capturando información, pero vamos a mirar qué documentos no tengo. Entonces, aquí hay un tablero, vamos a ir al tablero, voy a ir cerrando acá. Aquí fue donde voy a cerrar también esta parte aquí de la DIAN. Tenemos aquí únicamente la sesión que tengo activa del micrositio. Entonces, acá, por ejemplo, me dicen, hey, mira, tú en total tienes registradas en la DIAN, han registrado 282 documentos. Estos en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Y de esa cantidad de los 282, no te han llegado 13. Entonces me dice, ok, 13 no me han llegado, ¿sí? O sea, no los tengo en mi correo, no los tengo como soportes. De esos 289, 269 me llegaron y están disponibles para procesamiento, ¿sí? Y 20 de ellos son facturas a crédito y requieren el acuse de recibir. Entonces, esta es la primera información que me da el sistema, ¿listo? Ahora, entonces yo digo, ok, entonces, por ejemplo, yo quiero mirar acá de los documentos que no me han llegado, cuáles no me han llegado, ¿sí? O sea, voy a hacerle aquí un vistazo rápido. Entonces no me han llegado aquí unas facturas, por ejemplo, Mercado Zapatoca, Sudamericana Comercial, Colsanitas, ok, listo. Lo que normalmente pasaría es, bueno, para llegar a este número de estos 13, seguramente hay empresas que llegan y sacan el listado de la DIAN, sacan el listado del sistema contable, pasan a veces por archivos de procesamiento de Excel, que de hecho en muchas cosas funcionan muy bien,
pero pues tienen un limitante que es que si de pronto yo le muevo algo, le cambié algo, pues entonces la fórmula se me daña, que si de pronto llegó alguien a reemplazarme un día, entonces le metió mano y me lo desconfiguró. Entonces aquí no pasa eso, ¿sí? O la otra opción, la que les contaba yo que hacíamos, por ejemplo, aquí al comienzo, hace pues, varios años, que era coger y empezar a mirar cada factura y decir, esta ya me llegó, esta ya, ¿sí? Pues que también es un tiempo importante. Ahora bien, encontramos estos 13, ¿sí? Después de que encontramos estos 13, entonces vamos a descargarlos. ¿Cómo los descargo? Nosotros tenemos aquí una opción que se llama descarga de documentos de la DIAN, ¿sí? Recordemos que son 13, ¿cierto? Que son los que nos aparecen acá en este gráfico. Para ello, lo único que yo tengo que hacer es decirle iniciar descarga. Él en estos momentos se conecta con un servicio de la DIAN y me descarga sus documentos. Voy a decirle iniciar descarga. Entonces aquí pues ya el sistema tiene un botcito que empieza a hacer el proceso solo. Alguien me decía un día, no, pero es que usted estaba moviendo ahí el mouse. Y yo le decía, no, mira, o sea, no lo estoy haciendo, o sea, el sistema lo hace solito, ¿sí? Hay un proceso que hace de forma automática, ¿sí? ¿Me ayudas con este? Gracias. Entonces, por ejemplo, él empieza a descargar y coge, pues, más o menos toma unos 20, 30 documentos por minuto. Entonces, por ejemplo, si pueden ser, no sé, unos 50, puede tomar unos 2, 3 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único importante? Que dejemos la ventana abierta, lo tengamos ahí para que él haga el proceso. Aquí ya acabó, ¿ves? Entonces él me dice, hey, vea, descargamos al final 13 y descarga finalizada. Entonces dice, ya tengo esos documentos, yo voy aquí a mi carpeta de descargas y aquí están los documentos, aquí están los 13. Entonces, ¿qué hago? Y aquí les cuento una cosa importante y es que nosotros también tenemos la posibilidad de integrarnos con los operadores de facturación o los que tienen buzones tributarios. Porque algunos nos dicen, pero es que yo necesito que esto me llegue, por ejemplo, a facture, necesito que me llegue a mi buzón, a mis papeles, bueno, a la organización. Entonces el sistema también tiene esa posibilidad. ¿Sí? Simplemente hay una configuración, configuramos la cuenta a donde se requiere enviar, sí, correo por correo, y automáticamente, por ejemplo, estos 13 se van. Aquí para nuestro ejercicio, vamos a entrar acá, vamos a decirle, pues, redactar. Voy a coger estos, o sea, así de forma masiva todos, ¿sí? Estos 13, los cojo y me los llevo para acá. Y en este caso voy a enviarlos a un correo que es bot.fe@jktic. Es nuestro correo de interfaz y de conexión con el robot. Y aquí voy a decirle que son los de junio 3. Entonces aquí digámosle 3, no sé, y ya me cargaron todos y voy a enviarlos. Entonces, con ese simple proceso, el sistema toma esa información, empieza a recibirla, en cuestión de minutos el bot empieza a procesar esa información y la empieza a subir. ¿Sí? O sea, de tal manera que aquí estamos, voy a dejar estos 13 aquí de los que me hacían falta, ¿sí? Y el sistema va a empezar a subirlos automáticamente. De hecho, vamos a darle aquí un refrescar a ver si ya empezó. Si no, vamos a darle un minutico. Bueno, yo sé que pronto yo hablo un poquito rápido. Por favor, dejen las preguntas en el chat. Ahorita vamos a tomar todas las preguntas y las vamos a empezar a responder. Sí, hay veces que cuando estamos en las presentaciones hay diferentes cosas que surgen, pero no se preocupen, ¿sí? Tranquilo, toda pregunta es válida, por favor déjenosla en el chat. Entonces, ok, aquí todavía no ha arrancado. Voy a, ok, ok, celular aquí. Ingeniero, no sé si que podemos ir respondiendo algunas de esas dudas. Ok, ¿quieres? Podemos ir haciéndolo. Alejandra Grisales nos pregunta, ¿quiere decir que la herramienta solo organiza las facturas que están en el correo? Si, por ejemplo, a mí me facturan y por algún motivo la factura no llega al correo, ¿hay alguna manera de verificarlo? O sea, entiendo, a ver, la pregunta dice que si solo recibe la información o sí, que si nos permite identificar cuáles hacen falta, ¿correcto? Básicamente verificarlo, entonces entiendo es, la factura no me llegó al correo electrónico,
¿Cómo hago yo para verificar que no llegó y para tener ese soporte? Que era básicamente lo que estábamos viendo en el ejercicio. Correcto, correcto. De hecho, por ejemplo, les cuento, voy a ir acá. Estos 13 que están acá, o sea, no me llegaron o sea, no me habían llegado, ¿sí? Si nosotros entramos y buscamos por el número de la factura, pues no aparecen en el correo. Entonces, aquí cuando hicimos el proceso de descarga de los documentos y de volverlo a enviar, ¿sí? Ahí es cuando efectivamente el sistema lo toma, ¿sí? Y pues de hecho vamos a ver acá, vamos a volver a estos 13 registros que teníamos acá, y entonces miren que ya van en 4, ¿sí? O sea, el sistema solito empezó a enviar eso por correo, empezó a enviar eso por correo y los va subiendo al sistema. ¿Dónde se ve eso? Ya les voy a mostrar aquí. Entonces viene en soportes de documentos electrónicos, ¿sí? En los soportes de documentos electrónicos, entonces, por ejemplo, yo voy a estar mirando, miren que acá los he estado subiendo desde las 16:44, o sea, las 4:44, el de Zapatoca, el de, bueno, Suramericana, por aquí debe estar. O sea, todos estos hacen parte de los 13 que no me habían llegado, ¿sí? Entonces, esto recuerden, esto va de la mano con el correo. O sea, todo lo que me llega al correo, el bot lo sube aquí al sistema, ¿sí? Y pues ahí es donde yo voy viendo que la información se va cargando. Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo, este de acá, vamos a buscarla. Entonces, por ejemplo, este número de factura, no existía y dice que lo acabo de crear a las 4:45. Si yo entro a mirar mi documento, entonces puedo ver, por ejemplo, pues datos como el CUFE, el tipo de la factura, la forma de pago. Todos estos son información que está en el XML, ¿sí? También veo aquí, por ejemplo, bueno, la representación gráfica. Esta es la representación gráfica cuando la descargamos de la DIAN, lo que acabamos de hacer. Pero ahí vemos los productos, cada uno de los productos. También vemos los impuestos, o sea, la información de los impuestos siempre está detallada. Y de hecho, en la DIAN nos lo detalla un poco mejor porque siempre nos saca las retenciones, ¿sí? Todo separadito. Y bueno, aquí va el resto de la información. Con esto, la respuesta es clara. No sé si Alejandra todavía esté entre nosotros. Si de pronto, si no, porfa, Alejandra, vuélvenos a escribir y ahí la van Acá. colando Andrés. ¿Qué otra pregunta hay? Antes de seguir, quisiera recordarles, digamos que dentro de los temas que estamos tratando en el webinar, Juan Carlos les decía al inicio que la idea es que ustedes puedan tener el conciliador de forma totalmente gratuita. Las personas que estén interesadas hasta el momento en poder tener el conciliador, les pedimos que por favor nos dejen pues su nombre, su correo y su teléfono para podernos contactar con ustedes, asimismo poder configurarles todo el tema del bot y hacerles la posterior entrega del conciliador de facturas electrónicas con la DIAN. Tenemos otra pregunta que dice, a ver, estamos con Alejandra, Andrea Catalina. Buenas tardes, una pregunta sobre buzones de Hotmail. ¿Funciona aplicar reglas? No hemos podido configurar con otro proveedor porque los buzones, a diferencia de los correos, no deja establecer reglas. Ok, te cuento que lo que nosotros hemos podido trabajar con Hotmail, con el Outlook, ¿sí? Es que hay unas configuraciones que hemos podido trabajar directamente desde Hotmail. Pero también hay unas cosas digamos, que hay que hacer como en los servidores principales. Y el área de IT, entonces, pues apoya al área de la organización para que puedan hacer esas configuraciones. Básicamente son unos temas de permisos. Entonces, si de pronto no lo han logrado, ¿sí? Es porque hace falta activar algunos temas de permisos, pero pues eso ya digamos que desde el área IT en el proceso de activación es donde se configura, ¿vale? Perfecto. Quería aclararles porque efectivamente no se los dije, los daticos nos los dejan acá en el chat, ¿vale? Tenemos pregunta de Bellanit.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tengo una duda. ¿El archivo XML del attachment document también lo tiene la aplicación? Claro que sí. Entonces, acá, mostrarles por este lado. Cuando él lee el archivo zip viene con su PDF y su XML. Entonces, él sube la representación gráfica, que es nuestro PDF, pero también nos guarda el XML, ¿sí? Que, bueno, para todos los efectos legales ante la DIAN, nuestro XML es el que permite, pues, sustentar la información. Aunque también, pues ya les cuento que, de hecho, el hecho de compararlo y validarlo con la DIAN, pues nos asegura que el CUP está registrado. Más sin embargo, ante cualquier cosa, yo puedo decirle también aquí ver la factura en la DIAN y él se conecta con la DIAN y me la presenta. O sea, ya estamos aquí ya en la página de la DIAN, ¿sí? Y pues aquí nos muestra la información. Perfecto. Yanni también nos pregunta si el archivo XML del attachment viene con errores, ¿se puede procesar en la aplicación? Depende el tipo de errores. Con el área de ingeniería, de hecho el área de ingeniería está trabajando mucho en ello, porque aunque ya hay un estándar de la DIAN, la verdad es que todavía hay algunos proveedores de software que no lo hacen exactamente igual. Entonces, hay algunas cosas de validación que se pueden, digamos que, controlar, ¿sí? Pero hay otras cosas que son indispensables. Entonces, sí pasa que a veces hay correos y facturas que no suben. Y entonces cuando entramos a mirar el detalle, es que hay alguna cosa del XML, de pronto, por ejemplo, como el NIT o el código de donde está, bueno, algunas cosas ahí como importantes dentro del documento. Pero hay otras cosas que a veces, pues, digamos que no son tan relevantes para cuando uno lo sube, ¿sí? Y se pueden obviar. De todas maneras, lo más importante ahí es que si el documento es leído y registrado en la DIAN, pues ya es un documento que es válido. Entonces, ese mismo, o sea, podemos subirlo entre control. Perfecto, hasta el momento ya esa era la última pregunta que teníamos. Si alguno llega a tener de pronto que se me haya pasado alguna, puede alzar la mano. Con gusto les respondemos la pregunta. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí ya, pues terminando, les cuento que de los 13 documentos que no me habían llegado al correo, que cuando actualizamos iban en 4, vamos a volver a ingresar aquí a ver qué nos dice. Ya nos dice que no hay nada. O sea, todos mis documentos, miren este gráfico, inicialmente habían 282 documentos registrados en la DIAN. 13 de ellos me dice que no me aparecían y 269 me dice que sí los tenía. Los 269 más 13, pues me da los 282, ¿vale? Ahora aquí se descargó, voy a cerrar voy a cerrar este también, cerrar este por acá, y voy a decirle tablero nuevamente. Entonces, ahora la información que me debe dar es que de mis 282 documentos que están registrados en la DIAN, ¿sí? No me hace falta ninguno, ¿sí? Todos están. O sea que ya tengo para causación mis 282 documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de causación? Ahí viene otra parte dentro del conciliador, ¿vale? Y es la parte de poder empezar a manejar toda mi información contable o todos mis soportes de forma digital. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo, por ejemplo, aquí a estos puedo ingresar, puedo ver esta información y ¿qué me dice? Me dice, hey, mira, de los 282 documentos, ahí este colorcito, como rosadito, me muestra los que ya están causados. Y en este amarillito me muestra los que todavía no están causados. Como este es un ambiente en el que estamos haciendo pruebas y lo utilizamos para demo, pues hay muchos que no están causados. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ya por ejemplo desde el área contable, después de que hayan pasado los diferentes filtros, pues entonces yo hago mi respectiva causación y puedo subir mi soporte acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver esta factura, por ejemplo, miremosla. Entonces, él nos muestra y nos dice, hey, mira, esta factura fue una factura contado, fue una factura de Colombiana Móvil, bueno, aquí llegó una información, sí, aquí pues están todos mis datos. Aquí estos datos que no les expliqué de los detalles de causación, es una información que él extrae, donde saca el valor, el IVA, sí, retenciones, o sea, toda esta información, y es lo que permite posteriormente hacer causaciones automáticas, ¿vale?
Pues en este caso, por ejemplo, pues no hay IVA, no hay esto. Y acá mismo, al final del documento, entonces yo puedo subir mi documento contable. Entonces, esto lo puedo subir de varias maneras. O sea, lo puedo subir como un PDF o lo puedo subir como referenciando el número, ¿sí? Y pues con eso empiezo a controlar que absolutamente todos los documentos que fueron registrados en la DIAN, que recibí mi soporte, van siendo causados, ¿sí? La gerente de una empresa me preguntaba un día y me decía, hey, Juan, es que acá tenemos un problema porque hay cosas que se nos quedan sueltos y manejamos muchísimo volumen. ¿Cómo puedo yo saber que efectivamente todo pasa hacia el sistema contable? Entonces, ok, hay una forma donde yo puedo sacar mis listados, ¿sí? Llegar y comparar, hacer procesos, ¿sí? Pero esto también es una forma muy sencilla, ¿sí? Entonces, esta es una parte que también viene a estar integrada. O sea, lo único que tienen que hacer para, digamos que tener esta parte es solicitar el conciliador. Entonces, como Marta lo indicaba, únicamente lo podemos hacer pues indicando el nombre, el número de teléfono y el correo. Entonces, con eso ya Andrés posteriormente se va a poner en contacto con ustedes para hacer la respectiva activación. Que si esto al final va a tener algún costo inicial, ninguno. O sea, ustedes van a poder probar esto, no sé, 3 meses, 6 meses, un año, el tiempo que ustedes consideren, ¿sí? Obviamente, en el momento en que ustedes de pronto vean y digan, oiga, esto me sirve, la gerencia, la organización vea, y de pronto estén interesados en otras cosas, pues, o sea, claramente vamos a estar dispuestos a poder acompañarlos y ayudarlos en el proceso. Y por último, entonces aquí vienen nuestros famosos acuses de recibido. Entonces, esto sí que ha sido un dolor de cabeza y hay empresas que no lo están haciendo. Pero les cuento que según la resolución 165 del 2023 de diciembre, nos ratificó, ¿sí? Que si no hacemos los respectivos acuses de recibidos, esos gastos no van a poder ser tenidos en cuenta en la renta. Ahí de pronto les hago una aclaración y si ustedes miran la resolución, ahí está claramente, hay algo que llaman la aceptación tácita. Y entonces algunas empresas están confundidas con eso. Entonces, porque piensan, no, ha pasado tantos días, los 3 días, entonces ya la factura ha sido aceptada tácitamente. Pero el acuse tácito es válido en el tercer acuse. O sea, está el acuse de recibida la factura, está el acuse de recibido los productos de la factura y está el acuse de aceptada pues completamente la factura. Entonces, este tercero es el que después de 3 días de yo haber dado los 2 primeros, sale un acuse tácito, o sea, una aceptación tácita. Entonces, hablábamos con una persona que, pues, digamos que trabaja en la DIAN, decía, hay muchas empresas que no lo están haciendo y la DIAN el otro año, pues, o sea, ya hemos visto cómo se ha puesto la DIAN. Han cerrado el Éxito, han cerrado Olímpica, han cerrado el restaurante de la señora, uy, no me acuerdo cómo se llama la señora Segunda. Entonces, y han empezado ya a ir un poco, o sea, no tanto grandes superficies, sino a muchos tipos de empresas. Y como ya toda la información está digital, o sea, ya no podemos, o sea, digamos que llegan y lo que tenemos es que nos tiene que coincidir. Entonces, en este tema de los acuses, ¿qué hace la plataforma? La plataforma lo que nos permite es decir, hey, mira, de ese mundo de facturas tenemos 20, aquí nos está mostrando estas 20 que son a crédito. O sea, fueron registradas por el proveedor ante la DIAN a crédito y son las que nos exigen el acuse de recibir. Entonces acá, pues yo puedo llegar y mirar, validar, por ejemplo, voy a mirar esta. Bueno, aquí, mira, aquí están viendo, esta es una factura a crédito, ¿sí? Por lo menos telecomunicaciones. Aquí miremos, no sé, por aquí alguna otra, por ejemplo, esta por aquí abajito, ¿sí? Entonces, mire, esta también es a crédito, todo esto viene a crédito. Ahí les voy a hacer una aclaración de pronto, porque ahí nos hace mucho la pregunta. ¿Desde cuándo? Qué pena te interrumpo, Gloria Eugenia Ramírez, ¿tenía una duda? Pues eso alzó la mano. Buenas tardes para todos. La Gloria. Gracias, quería hacer
hacer una averiguación. Es cuando uno compra algo que no es a crédito y el proveedor le coloca a uno crédito siendo contado o cuando paga uno con tarjeta de crédito, ¿qué pasa ahí sabiendo de que la factura realmente no es a crédito? ¿Qué puede hacer uno? Bueno, les cuento que por lo menos aquí tenemos un grupo de contabilidad, de hecho, pues el área contable y asesores también contables. Y nosotros, una de las cosas que ahondamos mucho es ese tema de los acuses, porque tuvimos diferentes versiones. Y entonces, pues que está la aceptación tácita, que no hay que hacerlo, que sí hay que hacerlo, ¿sí? Y al final, el punto clave es que si queda registrado en la DIAN que es a crédito, hay que darle el acuse. Ya. ¿Sí? Porque para la DIAN esa factura es a crédito, ¿sí? Y bueno, seguramente pronto si tú has tenido la oportunidad de estar en la autoridad de la DIAN, ¿sí? Pues cuando llegan y dicen, bueno, vea, esto es así, y si no, pues, o sea, debió haberlo usted resuelto. Entonces, la sugerencia es, si te llega algo a crédito, hay que darle los acuses. Ya se pagó, perfecto, excelente, pero hay que darle los acuses. Muchas gracias. Con gusto. Antes de seguir, les recuerdo que la grabación del video la vamos a estar enviando a sus correos electrónicos. La idea es que lo puedan compartir y lo puedan tener de soporte. A más tardar el lunes de la próxima semana estarían recibiendo el correo. Creería que con esto que dijo el ingeniero, Adriana, ya estaría tu pregunta-respuesta, que es, ella nos había preguntado, ¿tienen algún aplicativo para saber qué facturas a crédito faltan por acuse? Entonces, creería que con esto ya dimos respuesta a la pregunta de Adriana. Correcto. Aquí el sistema nos lleva el control, ¿sí? Gina también nos había preguntado que si de esta forma podía ver la representación gráfica de la factura. Entonces, como aparece en el facturador, creería que ya Juan Carlos nos mostró cómo se ve una factura, la representación gráfica de la factura. Ya de todas maneras aquí no la está mostrando. Hay de pronto, cuando descargamos un documento de la DIAN, el documento no sale como nos enviaría el proveedor, ¿cierto? O sea, miren que aquí sale con la información o sea, esta es la representación gráfica de la DIAN, ¿sí? Pero, ¿sí? O sea, dentro de la DIAN sale toda la información que quedó registrada, ¿sí? Entonces, los productos, los impuestos por cada uno de los productos, el detalle también de las retenciones, de los impuestos, o sea, todo queda ahí. O sea, que es lo que necesitamos para poder hacer pues nuestro proceso contable, ¿no? Perfecto. Paola nos pregunta, hay facturas que no deja, de las cuales no deja realizar el acuse. Muchas veces es porque falta algo de adjunto, no viene el XML, efectivamente si no viene el XML no lo va a permitir. Archivo zip, ¿hay alguna forma que le llegue esa notificación directamente al proveedor? Claro que sí. Entonces, bueno, les cuento cómo funciona eso. Hay unos procesos que se hacen para poder registrar las facturas en la DIAN. Entonces, seguramente en los software contables, cuando ustedes le dicen, listo, generar factura, entonces algunos tienen los botoncitos que dicen que enviar a la DIAN, y entonces la DIAN dice verificado por la DIAN, y entonces enviar por correo. O sea, normalmente un correo, o sea, o una factura que tiene su debido proceso, primero es validado en la DIAN y después es enviado por correo. Pero algunos software, ¿sí? Primero lo envían por correo y después van a validarlo en la DIAN. Y ahí es donde pasan ese tipo de errores. Entonces la DIAN lo rechaza, vamos a tratar de hacer un acuse, no nos lo permite. Entonces a veces el proveedor pues o sea, no sabe, digamos que el debido proceso, pero ahí no tenemos nosotros como, o sea, nosotros podemos notificarlos con un correo electrónico, pero eso, el mismo proveedor debería darse cuenta que ese proceso que está, pues no es el correcto y debería ajustarlo. De hecho, muchos de los proveedores y software han estado en esos procesos. La DIAN ahorita sacó el último anexo, que fue una de las razones por las cuales algunas empresas dejaron de facturar por un día y sacaron facturas de contingencia, bueno, todo este tema que pasó, pero son porque van haciendo ese tipo de ajustes, ¿sí? Entonces probablemente pasa por eso. Sí,
Nos pregunta Andrés Granados, no, pues no sé qué tan clara sea, si algo, pues es posible que Andrés abra su micrófono. Dice, si la factura dice contado, pero tiene fecha de vencimiento posterior a la de emisión, o sea, tiene plazo, ¿la reporta para hacer acuse de recibido? Ok, esa también es una buena pregunta, ¿sí? Y les cuento que, o sea, dentro de los XML y la información que viene dentro de las facturas electrónicas, o sea, lo que nosotros entendemos es que al comienzo no habían estos mecanismos de identificar si era una factura a crédito. Entonces, hubieron alguna serie de confusiones, pero posteriormente, en anexos posteriores, entonces se especificaron campos específicos. Bueno, valga la redundancia. Es decir, si la factura dice que es a crédito, ¿sí? Entonces, y si dice que es a contado, es a contado. Independientemente que diga que su fecha de vencimiento son 2 o 3 días después, ¿sí? Bueno, los días que sea. Si dice que es a contado y en la opción, si es crédito, pues la DIAN la toma como crédito. Perfecto. Por último, tengo una inquietud, no sé si ya la preguntaron, si tengo una factura que me la generaron a crédito y fue en enero de este año, ¿le puedo hacer el acuse a hoy, Julio? Sí, entonces mira, esa es una ventaja grande, ¿sí? Digamos que los acuses de recibidos no tienen una fecha estipulada de vencimiento. O sea, lo importante es que en el momento en que ya lo tengamos, o sea, terminamos su ciclo fiscal, o sea, nosotros podemos darle acuses de recibido en diciembre a las facturas del año. O sea, podríamos hacerlo, ¿sí? Lo importante es que para la renta que vamos a sacar en el siguiente año, todo tenga sus debidos acuses para que así cruce correctamente con la DIAN. Esto por el momento hasta donde nosotros hemos trabajado. No sé si salgan cosas diferentes, pero en estos momentos, por ejemplo, nosotros hemos acompañado a clientes donde se le han dado acuses. Por ejemplo, en enero se tomaron todos los acuses del año pasado, ¿sí? Entonces, una empresa que no había hecho la tarea le tocó sentarse una semanita a hacer esa tarea, ¿sí? Pero pues el software lo permite, la idea lo permite hasta el momento. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, les recuerdo, lo único que tienen que hacer para solicitar el conciliador, ¿sí? De forma gratuita, es dejarnos su número de teléfono, su correo y su nombre. Y con eso, Andrés, pues la otra semana va a estar poniéndose en contacto con ustedes para hacer el proceso. Eso es un proceso que toma 2 horas, o sea, no toma más. O sea, en 2 horas hacemos la configuración. Seguramente la primera hora la tomamos para hacer la configuración del bot con el correo electrónico y la segunda hora la tomamos para mostrarles y hacerles a ustedes una capacitación de cómo queda para que ustedes ya lo puedan usar, ¿sí? O sea, esto es así de sencillo. O sea, y eso es una de las cosas que a mí personalmente me encanta de estos procesos, ¿sí? Es que ya todo está muy automatizado, el proceso, o sea, al final le genera valor de forma muy rápida a la organización. Yo estaba por acá, les estaba mostrando los acuses, estaba en este pedacito. Ok, bueno, aquí entonces voy a terminar. Eh, Ahí, si quieres, Marta, comparte esto en la pantalla. Y ahí hay unos procesos que dependen de la parte de conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, por lo menos, todo lo que tiene que ver con las legalizaciones, o sea, viáticos, cualquier tipo de legalización que manejen en la organización, si te das una diapositiva atrás, por favor, tiene que ver con que las facturas coincidan en la DIAN. Si las facturas no coinciden en la DIAN, tenemos un problema. Entonces, el hecho de poder nosotros hacer esa conciliación y garantizar que las facturas sí están en la DIAN, nos va a ahorrar tiempo posterior de tener que, ay, es que esta no estaba, es que pagué de más, es que después sí. O sea, porque ya no solo es suficiente revisarlo, sí, o sea, mirar la información, sino también tenemos que validarlo en la DIAN. Es la siguiente diapositiva, Marta. ¿Qué es la que hace referencia a los procesos que dependen de una buena conciliación? Entonces, al final, ¿qué significa eso? Significa que si no
hacemos el proceso y después los números no nos cuadran, pues vamos a tener que devolvernos, que si le pagamos más a la persona, que si no, bueno, o sea, aquí viene todo un proceso en la legalización. Entonces, que es una de las aplicaciones que también tenemos dentro de Condor Suite. Es decir, si a ustedes les interesa conocer un poquito ya sobre legalizaciones, en el momento que pronto les entreguemos el conciliador, nos cuentan y les podemos hacer también un demo y se los dejamos montado para que pronto lo puedan un periodo de tiempo, ¿sí? Otro proceso que depende de la parte de conciliación es la aprobación de facturas. Entonces, muchas de las organizaciones tenemos facturas que tenemos que enviar de pronto a un área, a otra, ¿sí? Algunas que tienen que van a ir con orden de compra, algunas que tienen que ir de pronto, ¿sí? Por varias personas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si estas facturas no nos llegan a tiempo, ¿sí? Y al final entonces tenemos que registrarlas en nuestro periodo para hacer pago de IVA, pago de retenciones, y nos llegó y lo hicimos a final del mes y de pronto la enviamos y entonces las gerencias pues no tuvieron la disponibilidad y bueno, o sea, esto se vuelve también un caos y al final, ¿quién termina? Pues que termina con el chicharrón, nosotros en contabilidad. Entonces, poder hacer esto en tiempo real, que apenas la factura me llegue, se concilie, se envíe, que las personas tengan su tiempo para darle sus aprobados, subir, nosotros aceptarlas, ¿sí? Lo que nos garantiza es que no vamos a tener que llegar a final de mes, ¿sí? Y tener que correr en esos días, ¿ya no? Porque ya durante el mes, pues se ha hecho la tarea. Esos dos procesos dependen claramente de la conciliación, ¿vale? Y los dos procesos, aunque pues no dependen de que ustedes lo hagan en Condor Suite, lo pueden hacer como si lo hacen en el software contable, si lo hacen en alguna herramienta, perfecto, ¿sí? Lo que garantizamos es que con el conciliador pues esa información esté, pero si no lo hacen de forma manualita, por correo, llevando la hojita, la factura en papel, pues entonces también puede que nos pueden preguntar en el momento de la entrega del conciliador, ¿sí? Cómo funciona la aplicación para mostrarles, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los procesos que dependen de una buena conciliación. Y ahora sí, entonces, Marta, decíamos que íbamos a la última diapositiva, tenía Marta que es un caso de éxito, ¿sí? Yo sé que, bueno, ya estamos sobre las 5, las personas que de pronto tienen que salir, no olviden solicitar el conciliador. Para solicitarlo, lo único que tienen que hacer es dejar su nombre, su teléfono y su correo. Nombre, teléfono y correo, ¿vale? Ahora les vamos a contar un poquito de un caso de éxito que tenemos en Jotacatito. Pues por temas de confidencialidad no vamos a hablar, no podemos difundir el nombre, pero entonces les vamos a contar qué tipo de cosas hacemos allá. Entonces, lo primero, ¿sí? Dentro de Condor Suite también se pueden manejar los temas de órdenes de compra. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer una orden de compra, puede mandarla a través de un flujo de aprobación también dentro de Condor, ¿sí? Para que las personas entonces digan, oiga, sí, sí, y pues hacérsela llegar al proveedor para que el proveedor haga su respectivo proceso. Cuando llega la factura, entonces, cruzar con esa orden de compra para que pues se pueda hacer el debido proceso en el área de contabilidad. Sí, también tenemos una parte, con ellos trabajamos una parte que esta empresa de logística, es una empresa de logística y ellos tienen aproximadamente unas 800 facturas al mes. Entonces, con ese volumen de facturas que les llegan, tienen un proceso de aprobación de proveedores muy exigente. Dentro de ellos, ustedes saben ahorita todos los temas de lavado de activos, con el SAGRILAF, con toda la parte documental. Entonces, que eso también genera más trabajo para el área de compras. Entonces, tenemos una parte donde a través del sistema se pueden subir documentos, ¿sí? Puede recibir pues, la Cámara de Comercio, el RUT, la certificación bancaria, hacer unas validaciones de las fechas de estos documentos para que cuando llegue la persona encargada, pues ya haya un filtro inicial y diga, ok, listo, recibo esto y sigo con el proceso. También hay otro que se ha trabajado que es el formato de SAGRILAF. Entonces, estos formatos de SAGRILAF que son larguísimos, eternos, una vaina horrible, también hemos integrado dentro de Condor una forma de hacerlos fácilmente. Entonces, con ellos trabajamos, los proveedores lo hacen pues, de una forma más didáctica. Al final, el sistema construye todo el documento y lo deja integrado dentro de todo el proceso para, pues, como evidencia ante cualquier auditoría o ente externo al que requiramos presentarse.
Y bueno, ahí entonces ya también viene obviamente pues todo el tema de aprobación de facturas, de flujos de trabajo, donde podemos enviar por aquí, por allá, para que las personas aprueben, sino entonces devolver la información. Entonces todo este tipo de cosas quedan integrados dentro de Fondo Suite, ¿sí? Y por último, en esta parte, sobre todo, el tema, nosotros como somos una herramienta de gestión documental, o sea, ese es el origen de todo el proceso. Entonces, al final, toda su información contable puede llegar a ser manejada de forma digital. Entonces, en esta empresa, por ejemplo, ya la factura está digital, la causación va digital, el soporte de pago va digital, todo va unido, así como lo estábamos viendo. Entonces, y se lo organiza el sistema solito. O sea, ustedes no tienen que, lo único que tienen que entrar y subir el archivo. Entonces, él ya lo taguea, lo organiza. Entonces, empiezan primero a disminuir unos tiempos enormes en ponerse a todo este proceso. Y segundo, se garantiza que sí quede correctamente. No sé, o sea, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que, o sea, bueno, no solo en contabilidad, sino en tiempos anteriores, cuando manejábamos, por ejemplo, documentos en algún lugar, uno sabía que, sí, ese documento está en el Drive, uno va a buscarlo y no lo encuentra, y no está. Y empieza Cristo a padecer, porque uno dice, ¿y dónde está? Y entonces, ¿sí? ¿Y por qué? Porque fulanito de pronto lo colocó donde no era, o le colocó otro nombre, y entonces uno no sabía, y uno no lo encontró, y entonces tocó ponerse a revisar. Oh. Entonces, todo este tipo de cosas, pues hoy en día ya lo venimos trabajando, y realmente es muy grato ver cómo el proceso contable ha ido cambiando. Y tengan ustedes claro que hoy en día la DIAN, o sea, la DIAN, nos puede exigir que le imprimamos un documento. O sea, el auditor que llega a la empresa puede decir, venga, yo necesito yo quiero estas causaciones, estas facturas, sí, y nosotros estamos en la obligación de suministrarle esa información. Pero lo que no nos pueden obligar es a tenerla todo el tiempo en físico. Es decir, yo necesito poder coger, mandarla a la impresora. ¿Qué quiere llevar? Sí, señor, tome, le imprimo, aquí está, llévelo, ráyelo, haga con ello lo que usted considere, ¿sí? De las cosas que usted considere. Entonces de hecho, la DIAN ha venido invitándonos a hacerlo de forma digital, ¿sí? Pero todavía de pronto tenemos como esa zozobra de que sí. Aquí la invitación es que ustedes empiecen a mirar cómo funcionan todos estos temas digitales y ojalá cada vez más se vayan animando a llevar una gestión documental de forma digital, de forma segura y de forma confiable. ¿Ok? Si alguno tiene alguna pregunta que no nos haya escrito, por un momento, voy a alzar la mano. Pues si no tenemos más dudas, dice, desde el aplicativo de conciliador de facturas electrónicas con la DIAN o de documentos electrónicos con la DIAN, ¿podemos hacer el acuse de recibido? No. Esta pregunta nos la hace Jenny. No, Jenny. Jenny. En estos momentos te cuento que nosotros no contamos con esa funcionalidad. Estamos trabajando en esa funcionalidad para poder hacerlo de forma masiva, ¿sí? Pero esperamos que esa funcionalidad salga para el otro año. O sea, yo creo que este año ya no va a quedar. Perfecto, dice, ya nos dijo que gracias, entonces, si ya no tenemos más dudas, les agradecemos enormemente haber estado y participado y estar hasta el final. Sabemos que tienen, su tiempo es muy importante, para nosotros es valiosísimo que nos hayan acompañado. Posteriormente, Andrés estará comunicándose con ustedes para poder coordinar a los que estuvieron, ya te doy la palabra, a los que estuvieron interesados en poder recibir el conciliador de forma gratuita. Entonces los estaremos generando una llamada para poder hacer todo lo que es la configuración del conciliador y la posterior entrega. Edgar nos está levantando la mano, ¿puedes hablar? Las que tienen un recibido de contado, esas también necesitan, la facturación de contado también necesita el acuse, o ya se da por acuse tácito.
No, el acuse es única y exclusivamente para las facturas a crédito. Las que son a contado no lo requieren. Perfecto. Miremos si hay alguien más, ¿no? Perfecto. Entonces, pues les agradecemos por la asistencia. Hemos terminado. Que estén muy bien. Gracias y buen fin de semana. Esperamos poder vernos y estar en contacto en las siguientes semanas. Tengan buena noche. Gracias a todos, que estén muy bien. Estaré en contacto con ustedes pronto.